Buenas, este es el tercer video para la clase de fisio sobre sistemas energéticos. Es largo el tema, así que voy a tener que hacer unos cuantos videos. Voy a continuar donde me quedé la última vez. Estábamos viendo lo que era metabolismo de la glucosa. ¿Sí? Bueno, habíamos visto ya cómo se modificaba, cómo se comportaba la glucosa, tanto en situaciones de ayuno o en estado de hipoglucemia. Y acá, bueno, es simplemente para aclararles cómo se comporta en el estado postprandial, o sea, después de comer. Una vez que nosotros ingerimos los alimentos son digeridos en el estómago y en los intestinos, ¿sí? Bueno, ya desde la saliva ya se empieza a digerir, y después por el ácido clorhídrico del estómago es digerido también, y en los intestinos. Pero ya cuando están los intestinos, los hidratos de carbono ingeridos se descomponen, ¿sí? Convirtiéndose en moléculas de glucosa, que es por ahí la molécula más simple de hidrato de carbono. La glucosa va a pasar de los intestinos a la sangre, y de ahí, bueno, va a ir por la circulación hasta los tejidos. La insulina va a ser la facilitadora de este proceso, la insulina va a ser la facilitadora del ingreso de la glucosa al interior de las células, activando o la apertura, digamos, de los GLUT4, que son los transportadores de glucosa. Ahora vamos a ver con más detalle. Bien. Bueno, vamos a tener entonces al músculo, como está aclarado acá, al músculo esquelético y al hígado, que van a ser los dos tejidos corporales, o sea, los dos tejidos del organismo que van a ser capaces de almacenar glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Cómo se almacena. Bien, los transportadores de glucosa, que van a ser los GLUT, vamos a tener de varios tipos. Yo por lo menos conozco 4, que son el GLUT1, 2, 3 y 4, así se llaman. ¿Sí? Por ahí lo más relevante para nosotros, lo más estudiado va a ser el GLUT4, que es el canal transportador de glucosa que se encuentra en los músculos esqueléticos, y que este canal transportador de glucosa se abre o se activa en dos situaciones: en presencia de insulina, ¿sí? O cuando se eleva la concentración de calcio. En esas dos situaciones, los GLUT4, que ahora lo vamos a ver con un dibujo para que se entienda mejor, en esas dos situaciones, cuando se libera insulina o cuando se libera calcio, como es en el caso de las contracciones musculares, en esas dos situaciones, los GLUT4 se abren, ¿sí? O sea, los canales transportadores de glucosa número 4 se abren, permitiendo el paso de la glucosa desde la sangre al interior de la célula. Bien. Bien. ¿Qué más? Bueno. Bueno, fíjense cómo está aclarado acá, las neuronas, o sea, el sistema nervioso, no presenta canales transportadores de glucosa número 4, presenta los GLUT1, que son otro tipo de canales transportadores de glucosa, pero que no dependen de insulina, ni del calcio, o sea, no dependen de nada. Estos, los GLUT1, que se encuentran en las células nerviosas, en el sistema nervioso, son independientes de insulina y de calcio, ¿sí? Siempre están activos. O sea, el sistema nervioso
Si hay glucosa en la sangre, el sistema nervioso siempre va a recibir el alimento. Independientemente de que haya insulina o no haya, o de que no haya, que haya liberación de calcio, las fibras nerviosas se alimentan igual. ¿Está? Bien. Y en las fibras rojas, las fibras de contracción lenta, las rojas, las oxidativas, las que trabajan de forma aeróbica con oxígeno, van a contener más concentración de GLUT4 que las fibras blancas. ¿Está? Eso es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, otro para tener en cuenta también, el 60%, hay otros autores que decían el 80%, el 60, el 80% de la glucosa se la consume el sistema nervioso en reposo. O sea, cuando estamos en reposo, casi toda la glucosa de la sangre se la come el cerebro. Más todavía si estamos pensando, si estamos estudiando. ¿Sí? Gasta muchísima glucosa, toda se la gasta el cerebro prácticamente. Bien, entonces acá lo tenemos simplificado. Los GLUT1 lo vamos a encontrar en el sistema nervioso y no precisan de insulina ni de contracción muscular, o sea, ni de liberación de calcio para activarse o para abrirse. Los GLUT4, que se van a encontrar en las fibras musculares, sí se activan en presencia de insulina y de calcio. Solo en esos casos. Si no, no se activan. ¿Está? O sea, los GLUT4 se van a encontrar en las fibras musculares y en las células del resto de los sistemas. En casi todos los sistemas tenemos las GLUT4. ¿Está? Bien. Acá está esquematizado el proceso normal de consumo de los hidratos de carbono y de absorción luego de la glucosa. Para que se pueda entender de una manera fácil, fíjense. Como un hidrato de carbono, ese hidrato de carbono pasa al estómago, en el estómago es digerido, del estómago va a pasar al intestino delgado, en el intestino delgado ya va a terminar de digerirse convirtiéndose en glucosa, y de ahí, o sea, acá en el intestino delgado hay muchísimos vasos sanguíneos que llegan y que irrigan al intestino delgado y que van a permitir el paso de la glucosa de los intestinos a la sangre. ¿Está? O sea, la sangre se va a nutrir de glucosa, se va a llenar de glucosa acá, en el intestino delgado, ¿sí? Porque está irrigado, el intestino delgado está lleno de vasos sanguíneos, ¿sí? Por todos lados que absorben la glucosa del intestino delgado. Entonces, absorben la glucosa en el intestino delgado, aumenta la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Luego, al detectar el organismo que aumenta la concentración de glucosa en sangre, al detectar el páncreas a través de los receptores, libera insulina. La insulina se transporta hasta la circulación, o sea, se libera insulina y se transporta la insulina por la circulación, ¿sí? Hasta llegar a las células. En las células, la insulina va a activar la apertura de los canales transportadores de glucosa que va a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. Ahora lo vemos con una animación más fácil todavía. Bien, acá vamos a tener entonces, fíjense, lo que es, a ver, me voy a correr un poco. Este es el páncreas liberando insulina, la insulina llega hasta los receptores de insulina y se estimula la salida, o sea, la translocación, se dice, de los transportadores de glucosa a la membrana de la célula. ¿Sí? Esta es la membrana de la célula. Voy a cambiar el color porque no se ve. Esto acá es la membrana de la célula. Todo esto es la membrana. Entonces, la insulina llega por la sangre, llega hasta los receptores de insulina, que son estos acá. Los receptores, al recibir, mandan una señalización al interior, al núcleo de la célula, para que el núcleo de la célula permita la translocación, o sea, el transporte
de los canales transportadores de glucosa a la membrana de la célula. Ya en la membrana de la célula, los canales transportadores de glucosa se abren y permiten el ingreso de la glucosa que está circulando en la sangre. ¿Está? Ahí está el proceso de nuevo. Llega la insulina, activa la apertura de los canales de glucosa y permite el ingreso de la glucosa a la célula. Estos que están acá, los canales transportadores de glucosa, que se activan con insulina, acuérdense, son los GLUT4. Los GLUT4 son los que se activan con insulina o con liberación de calcio. ¿Sí? Y acuérdense que calcio se libera por el retículo sarcoplasmático para la contracción muscular, cosa que ya vimos en el sistema nervioso. Entonces, en esas dos situaciones se van a translocar o se van a abrir los canales de glucosa. Bien, sigo. Bien, y acá simplemente voy a, no voy a profundizar en esto, solo les voy a comentar para que tengan una idea de cómo es. En el caso de la diabetes del tipo 2, ¿sí? O sea, la diabetes adquirida, la diabetes del adulto grande ya, en ese caso, el problema es que las células del páncreas, ¿sí? O sea, que lo que quiero explicarles es cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2, pero de una manera sencilla y rápida, para que puedan entender también por qué la actividad física es muy beneficiosa para esta gente. Las células del páncreas, las beta, que son las que producen insulina, no funcionan bien en las personas que tienen diabetes 2 porque están averiadas, ¿sí? Por tanto trabajar, porque trabajan demasiado por el exceso de consumo de hidrato de carbono, las células del páncreas trabajan demasiado, por tanto se arruinan, se deterioran, y al arruinarse dejan de producir insulina. ¿Sí? Como no producen insulina, si volvemos atrás, o sea, si no producen insulina, acá la insulina no activa, no llega a los receptores de insulina, no se activa la salida de los GLUT4. ¿Está? Lo mismo va a pasar en este otro caso, sí, pues la diabetes 2 se presenta por dos razones. Como les digo, primera razón, porque las células del páncreas no funcionan bien ni no producen insulina, o porque los receptores están arruinados o averiados. Entonces, acá tenemos la insulina y los receptores. Puede que el páncreas, que está acá, no produce insulina, o puede que los receptores no responden a la insulina que llega. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Eso es diabetes. ¿Sí? Se le llama resistencia a la insulina. Cuando los receptores de insulina no funcionan correctamente, se le llama resistencia a la insulina. Entonces, en esos casos, los canales transportadores de glucosa no llegan, o sea, no son transportados hasta la membrana, por tanto la glucosa queda dando vueltas fuera de la célula, ¿sí? En la sangre, y la célula se muere de hambre. Y la persona queda en un estado de hiperglucemia. O sea, un desastre. Entonces, y ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y qué pasa con la actividad física? Bueno, con la actividad física vamos a estimular la otra, ¿sí? la otra posibilidad que hay para transportar los canales de glucosa a la membrana de la célula, que era la liberación de calcio. ¿Sí? Dijimos antes, fíjense, los GLUT4 se activan en presencia de insulina y cuando se eleva la concentración de calcio. ¿Está? Entonces, acá, si no llega insulina, o si llega insulina pero los receptores no responden, cualquiera de los dos, en caso de diabetes tipo 2,
Entonces, con la actividad física, las contracciones musculares van a estimular la liberación de calcio durante la contracción muscular, va a estimular la translocación o transporte de los GLUT4 a la membrana de la célula para que ingrese la glucosa y la célula se pueda alimentar y disminuya la concentración de glucosa en sangre. Bien. Bien. No es para que profundicen en el tema, es solo para entenderlo, ¿sí? Y para que entiendan que la actividad física es muy beneficiosa para el paciente con diabetes. Fíjense, esta animación representa unos receptores, acá, unos receptores de insulina averiados que no responden a la insulina. Esto es resistencia a la insulina, como dice acá arriba. ¿Sí? La glucosa no ingresa, ¿sí? Y, bueno, al no responder estos receptores, el páncreas aumenta la liberación de insulina y estimula otros receptores. ¿tá? Pero de todas formas, el ingreso de la glucosa a la célula va a estar limitado, ¿sí? Va a ser mínimo. Bien, acá tienen varias citas, hay distintos autores que dicen por qué la actividad física es beneficiosa para el paciente que tiene diabetes. ¿Sí? Porque activa la apertura de los canales transportadores de glucosa, y no solo lo activa durante la actividad física, sino que los mantiene abiertos, los mantiene activos por hasta 31 horas, según acá, este autor, por ejemplo. ¿Sí? Hasta 31 horas pudo comprobar a través de estudios, musculares, que los transportadores de glucosa se mantienen abiertos luego de finalizada la actividad física, ¿sí? Hasta 31 horas. La actividad física permite que el organismo de una persona con diabetes funcione como el de una persona sin diabetes, casi literalmente. Bien, vamos a ver un poco, acá tenemos algunas definiciones de qué son y qué función cumplen esta enzima y esta proteína, que van a ser esenciales en lo que es producción y lavado del ácido láctico. ¿Está? Entonces, vamos a tener, por un lado, a la lactato deshidrogenasa, que vos me decís, ¿y eso qué es? Bueno, en primer lugar, y como ya lo dije anteriormente, si termina en asa, es una enzima. De entrada, la terminación en asa hace referencia a que es una enzima. Entonces, es una enzima, ¿sí? Por el nombre te das cuenta que tiene algo que ver con el ácido láctico, ¿sí? Lactato. Y deshidrogenasa es porque deshidrogena. ¿Está? Entonces, es una enzima que tiene distintas isoformas, o sea, distintos tipos de lactato deshidrogenasa. Pero solamente dos van a ser las que nos van a interesar. Lactato deshidrogenasa M y lactato deshidrogenasa H. La M convierte ácido pirúvico en ácido láctico. ¿Está? Que después vamos a ver más en profundidad. Y la H, al revés, convierte ácido láctico en ácido pirúvico. ¿Está? O sea, esas son las funciones de las enzimas, de estas enzimas. Y después vamos a tener la monocarboxilato, que es una proteína transportadora. Esta proteína, a ver, voy a correr. Esta proteína lo que va a hacer es transportar el ácido láctico, ¿sí? La MCT4 transporta el ácido láctico desde la fibra blanca hacia la sangre. O sea, en pocas palabras, expulsa el ácido láctico, lo larga afuera, como basura. ¿Estamos? Las fibras blancas son las glucolíticas anaeróbicas, o sea, utilizan la glucosa de manera anaeróbica porque tienen pocas mitocondrias. Entonces degradan la glucosa de manera anaeróbica y producen en consecuencia ácido láctico.
ese ácido láctico, como a la célula muscular, al músculo no le sirve, no le interesa, lo larga afuera. ¿Sí? A través de esta proteína de la MCT4 o monocarboxilato 4, lo larga afuera, la basura, ¿sí? Larga afuera. Entonces, esta proteína permite que el ácido láctico salga de la fibra muscular blanca. Y la MCT1 lo que hace es tomar el ácido láctico de la sangre e introducirlo a la fibra. ¿Sí? Toma el ácido láctico de la sangre y lo introduce a la fibra. Esta monocarboxilato se va a encontrar en las fibras rojas, está oxidativas. Ahora, dentro de poco van a entender por qué. ¿Sí? Por qué tienen estas funciones y por qué se comportan de esa manera. Lo vamos a ver ahora. Bien. Bien, acá continuamos viendo lo que es el metabolismo de la glucosa un poco. Es complejo, pero está bueno saberlo y entenderlo bien. Fíjense, los destinos que puede alcanzar la glucosa luego luego de llegar a la sangre y después de la digestión, los destinos que puede alcanzar la glucosa son 3. Ingresar a los tejidos corporales, ¿sí? Para ser utilizada, o sea, oxidada, utilizada como combustible para producir ATP o almacenada como glucógeno muscular. ¿Está? Puede ser, como es, captada por el hígado, por el tejido hepático y guardada como glucógeno hepático, o sea, como glucógeno en el hígado. Y puede ser también captada por el tejido graso y convertido en ácidos grasos. ¿Está? Este último generalmente se da cuando se consume glucosa, o sea, se consume hidrato de carbono, aumenta la glucosa en sangre y los depósitos de glucógeno están completos. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa se metaboliza en el hígado, se convierte en ácidos grasos y esos ácidos grasos después se acumulan en tejido adiposo. Bien, ahora lo tenemos esquematizado, digamos. Consumo de hidrato de carbono, pasa en el estómago, del estómago se van digiriendo, pasa al intestino delgado, del intestino delgado a la sangre como glucosa y la glucosa luego de la sangre va a pasar o a los músculos, donde se pueden o almacenar o utilizarse como fuente de energía. Si se almacenan, se guardan como glucógeno. ¿Sí? La glucosa puede llegar al hígado y almacenarse como, ¿cómo es? Como glucógeno, o si los depósitos de glucógeno están completos, puede llegar al hígado, metabolizarse, convertirse en ácido graso para luego almacenarse en el tejido adiposo. Bien. Bien, acá tenemos... Bueno, acá otro dato importante. La glucosa que se utiliza como fuente de energía, para producir energía en los músculos, puede provenir de distintos sectores, de distintas fuentes. Puede ser que utilicemos el glucógeno que está almacenado en los músculos, ¿sí? O sea, glucógeno muscular, a esto se le va a llamar glucogenólisis muscular, ¿sí? O sea, la degradación, la utilización de el glucógeno almacenado en los músculos. ¿Sí? Lo tienen acá, fíjense. Glucógeno, ¿sí? El glucógeno almacenado en el músculo, ¿sí? se convierte en glucosa 6-fosfato. Esto va a ser gracias a la enzima glucógeno fosforilasa. Después se convierte, o sea, pasa por varios procesos antes en realidad, pero por último se convierte en ácido pirúvico y después va a ser oxidado en la mitocondria o puede ser degradado de forma anaeróbica y produciendo ácido láctico. ¿Estamos? Entonces, esto sería utilización de glucógeno muscular.
La otra es que esa glucosa que vamos a utilizar para producir ATP puede provenir de las, o sea, va a provenir de la sangre, pero puede provenir de la sangre por glucogenólisis hepática, que va a ser degradación de glucógeno que tiene almacenado el hígado y liberación de esa glucosa a la sangre, ¿sí? La cual va a llegar al músculo y va a ser utilizada como reserva. Puede ser por gluconeogénesis hepática, o sea, utilización de ácido láctico, glicerol y otros productos más que viajan a través de la sangre hasta el hígado y son metabolizados y reconvertidos en glucosa, que luego se vuelve a enviar a la sangre para que sea captada por los músculos. Eso es gluconeogénesis, que es como un proceso de reciclado del ácido láctico y de otros productos, glicerol, alanina. Y por último, la glucosa en sangre puede provenir de la ingesta de carbohidratos, o sea, del aumento de la glucosa en sangre por la digestión. O sea, si estoy haciendo ejercicio y consumo una bebida con una cierta cantidad de glucosa, ¿sí? O con, qué sé yo, con un poco de azúcar, por ejemplo, aumentar la cantidad de glucosa en sangre, pero esa glucosa no va a provenir del hígado, ni de la gluconeogénesis del hígado, ni de la glucólisis del hígado, tampoco, perdón, ni de la glucogenólisis del hígado, ni de la gluconeogénesis del hígado, sino más bien de la digestión. Entonces esas son las tres posibilidades. Bueno, bien, acá está lo que expliqué recién. Bien. Bueno, eh, para tener en cuenta, pero ya había dicho, en otro video ya lo había dicho, el sistema del ácido láctico, o sea, el sistema anaeróbico láctico, utiliza como fuente de energía el glucógeno muscular, principalmente, ¿sí? Un poco de glucosa sanguínea, pero principalmente el glucógeno muscular. Cuando mantenemos un ejercicio durante o sea, un ejercicio que se prolonga, se empieza a desgastar la concentración de glucógeno muscular, se empieza a terminar, a deplecionar y o sea, el hígado va a empezar a liberar glucosa, tanto porque va a degradar sus reservas de glucógeno para liberarlas a la sangre, como también a través de la gluconeogénesis, ¿sí? A través del reciclado, que les decía, va a utilizar productos de desecho para reconvertirlos en glucosa y liberarlo de nuevo a la sangre. Bien. Bien, seguimos. Bueno, esto es nada más que un estudio para un estudio que comprueba que la utilización de la glucosa por parte de los músculos, ¿sí? No depende de la concentración de glucosa en sangre, depende de la intensidad del ejercicio. ¿Está? Acá lo que comprobaron es que una persona en un cicloergómetro con una intravenosa donde le pasaban glucosa, ¿sí? Utilizó la misma cantidad de glucógeno muscular, o sea, desgastó todas las reservas de glucógeno muscular, al igual que otro grupo de personas que también entrenaron en el cicloergómetro, pero sin la administración de glucosa por vía intravenosa. ¿Sí? Ambos grupos usaron totalmente sus reservas de de glucógeno muscular. Por tanto, se entiende que la utilización del glucógeno muscular se va a dar sí o sí, si la intensidad es alta, a pesar de que tomemos bebidas con glucosa
o alimentos con glucosa durante la práctica. Bien, acá tienen, ¿cómo es? Bueno, esquematizado lo que es el proceso de gluconeogénesis. Fíjense, más bien lo que es, acá tienen esquematizado lo que es el ciclo de Cori. ¿Sí? Ciclo de Cori se le llama a la gluconeogénesis del ácido láctico. Lo vemos de esta manera. Glucógeno muscular, que es glucosa almacenada. El glucógeno muscular, si lo vamos a utilizar para producir energía porque hacemos ejercicio, entonces se convierte en glucosa, ¿sí? Esa glucosa se utiliza de manera anaeróbica, por lo tanto produce ácido láctico. Ese ácido láctico va a pasar luego a la sangre, de la sangre va a llegar hasta el hígado. En el hígado lo metaboliza, lo va a convertir en glucosa de nuevo y lo va a alargar a la sangre de nuevo para que por la circulación llegue de nuevo al músculo y se pueda volver a utilizar como fuente de energía. ¿Sí? El hígado es un reciclador de desechos. La otra es que se libere el glucógeno del hígado, ¿sí? A la sangre y también el mismo proceso. Se produce ácido láctico, se recicla en el hígado. Bien. Bien, vemos cómo metaboliza el hígado los hidratos de carbono y la glucosa. En primer lugar, el hígado tiene almacenado entre 60 y 125 gramos de glucógeno en su interior. ¿Sí? Depende del nivel de entrenamiento, puede variar la concentración de glucógeno en el hígado. Bien, vamos a tener también en la musculatura, en toda la musculatura del organismo, vamos a tener un total de 150 gramos de glucógeno almacenado si sumamos el glucógeno almacenado en todos los músculos. En una persona sedentaria y en una persona que está entrenada se puede quintuplicar. O sea, llegar hasta 750 gramos de glucógeno almacenado en la musculatura total del cuerpo. Bien, esto ya lo dije, si consumo de hidrato de carbono en exceso, ¿sí? Teniendo la reserva de glucógeno completas, tanto en músculo como en hígado, esta glucosa se metaboliza en el hígado y se convierte en grasa y luego se almacena en el tejido adiposo. ¿Está? Bien, ante el estado de hipoglucemia se liberan ciertas hormonas que van a estimular la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática para aumentar la glucosa en sangre nuevamente. O sea, baja la concentración de glucosa en sangre, hay poca glucosa en la sangre, y como el sistema nervioso solamente utiliza glucosa y necesita glucosa constantemente para alimentarse, entonces estimula la liberación de ciertas hormonas que van a estimular a su vez al hígado a que libere su contenido de glucógeno y que a su vez aumente su actividad de gluconeogénesis, que empiece a utilizar el ácido láctico, el glicerol que esté dando vueltas por la sangre, alanina y otros productos, y lo vaya convirtiendo en glucosa de nuevo y liberándolos otra vez a la sangre, para que aumente la cantidad de glucosa en sangre. Bueno, por último, después de una comida, el hígado almacena suficiente glucógeno como para mantener el metabolismo basal, o sea, las funciones vitales básicas, durante 4 horas por lo menos, antes de empezar a producir gluconeogénesis. Bien. Acá está citado todo lo que acabo de decir. Acá tienen otro esquema también, similar al anterior. Acá también incluyen el corazón, porque el corazón es ¿cómo es? Un consumidor de ácido láctico. El corazón
el miocardio, mejor dicho, el músculo del corazón, utiliza el ácido láctico como fuente, como combustible para producir energía. ¿Está? Bien. Bien. Esto lo sigo en otro video mejor. Ya está largo.